estaba charlando el otro día con unos amigos, con uno particular, con Hernán Belinque, ¿sí? Y me dice, tenés que hablar con Daniel Israelit. Y le digo, Daniel Israelit, le digo, ¿no tiene algo que ver con un libro a propósito de la historia de un sobreviviente del Holocausto? Sí, claro. Bueno, entonces juntamos toda la información. Claro, el libro se llama La profecía del criminal. Yo tenía un registro vago, después tuve un registro más concreto. Este libro se llama La profecía del criminal, que es la historia de Moisés Borowitz. Moisés Borowitz, un sobreviviente del Holocausto que terminó viviendo en Argentina, que donó cosas, documentos y objetos al Museo del Holocausto. Y Daniel Israelit escribió un libro basado en diálogos y en encuentros con él. Pero más allá de los diálogos, ahora va a publicar otro libro más. Daniel Israelit es psiquiatra. Daniel Israelit es psiquiatra. Y me pareció particularmente interesante el cruce entre las dos profesiones, la psiquiatría y la escritura. Mira. Entonces lo llamamos y nos atendió. Mira qué bien. Sí, así que vamos a saludarlo. Daniel, buenas tardes. Diego Uberman y Leonardo Esteves, te saludamos. Hola, buenas tardes Diego, buenas tardes Leonardo, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Bueno, me quedé pensando en el tema de la profecía del criminal. No llegué a encontrar más información actualizada sobre Moisés Borowitz. ¿Vos seguís en contacto con él? Sí, lo vi hace 2 semanas, estuve comiendo con él. Bien, debe tener ahora, yo calculo, 95 años. Así es, 95. Bien, y desde ese momento en el que vos juntaste toda su historia y la convertiste en un relato hasta el día de hoy, ¿pasó algo más en el medio en su historia y en la tuya? En la historia de Moisés, supongo que pasaron muchas cosas, algunas te las puedo contar y otras seguramente son más personales, más íntimas. Sería bueno que por ahí en algún momento puedan hablar con él. Yo lo que te puedo decir es que el libro nos llevó a recorrer distintas instituciones en Buenos Aires y distintos lugares en el interior del país, y ese encuentro entre Moisés, el libro, y el público, la gente que lo había leído o que no lo había leído y que iba a escuchar su testimonio, merecería otro libro. De hecho, algunas anécdotas de esa etapa posterior a la publicación las volqué en algunos textos. Hace poco en un libro de arte y salud conté una anécdota que nos sucedió en una escuela en Villa Crespo. Entiendo. Ahora, me interesa particularmente la deriva de una persona que viene de la salud mental, de un profesional de la salud mental, hacia la literatura. Vos, en el momento de enfrentar una historia como la de la de Borowitz, ¿hasta qué punto sos psiquiatra? ¿Hasta qué punto sos escritor? ¿Hasta qué punto sos judío? ¿Cómo se mezcla eso? Mira, en principio quiero aclarar, porque a veces nos preguntaban en las presentaciones si nuestra relación nació de un encuadre profesional, y siempre aclaro que justamente no, más vale, casi diría lo contrario, porque si hay una relación terapéutica es de la que yo me beneficié después de haberlo conocido a Moisés. A mí me cambió la vida, seguramente más que a él, así que en ese sentido él ha funcionado como alguien que abrió como caminos nuevos en mí, y me hizo relativizar muchas cuestiones. Creo que hay un antes y un después en mi vida en relación a haberlo conocido y haber escrito ese libro. Y con respecto a lo que me preguntás, es imposible disociar. Yo en principio, más que psiquiatra, creo que soy me defino como psicoterapeuta, como psicoanalista. Me interesan mucho las historias humanas y por eso me dedico a este modo, digamos, de ejercicio de la profesión.
si bien es cierto que como psiquiatra también trabajo y medico y demás, pero ese aspecto más médico, más farmacológico es el que menos me interesa de mi profesión. Entiendo. Me quedo pensando también un poco en cómo es un psiquiatra o un psicoanalista en este caso, o una persona que con tu formación puede transitar los dos campos, escribiendo. Conozco otros casos de personas, pero en última instancia lo que hicieron fue resignar su formación profesional y se dedicaron a la literatura. Digo, ¿cómo se hace para no quedar atrapado en la clínica, por ejemplo, a la hora de escribir? Mira, es un poco difícil y requiere mucha disciplina y quitarle horas al sueño y a la familia a veces. Por eso es tan importante tener una familia comprensiva cuando uno, además de hacer clínica, escribe. En mi caso, yo trato de que se mantengan por vías paralelas. De hecho, mi acercamiento a la historia de Moisés fue como periodista, un biógrafo que trataba de escuchar con la mayor apertura posible sus historias, y así fuimos construyendo una relación de muchos años. Los primeros 2 o 3, yo recabando información, conociendo sus lugares amados, su casa, su barrio, los lugares de Buenos Aires por donde él se movía, después incluyéndolo en mi familia. Obviamente se fue desplegando una relación personal, afectiva, que de ninguna manera en este caso es un obstáculo, como sí lo es en la clínica. Ahí hay una diferencia clave. Viste que todo el tema del cuidado, del encuadre en nuestro trabajo es fundamental. Uno no le cuenta a los pacientes, no los invita a su casa ni les cuenta sus historias personales, mucho menos sus problemas, sus dramas. Y acá fue una relación de ida y vuelta. De hecho, toda la primer parte de la indagación tuvo que ver con la vida de Moisés antes de la guerra, y a mí me interesaba particularmente por la historia de mi familia. Yo desconocía todo de la historia de mi familia en Europa, y conocer la vida cotidiana de Moisés en Polonia, muy cerca de la frontera con la Unión Soviética, donde vivían mis padres, mis abuelos, mis tíos, de los cuales, como te dije, no sé prácticamente nada. A mí me permitió empezar a imaginar cómo era ir a la escuela, cómo eran los juegos, cómo era las relaciones familiares, las relaciones interreligiosas, todo lo que mi padre no dijo, lo que mi padre y mis tíos callaron, y cuando yo ya tuve edad de preguntar, ya no vivían para contestarme. Entiendo. Bueno. La gente que por ahí no está muy al tanto de la historia, vamos a hacer una breve síntesis y contarle que Moisés Borowicz es polaco, que es un sobreviviente de 7 campos de concentración, una especie de récord macabro que realmente no sé cuánta gente puede tener a cuestas, que perdió toda su familia, que él fue testigo de cómo se fue desmembrando su familia a manos del régimen nazi, que sobrevivió, y como parte de esa, digamos, de ese prodigio de supervivencia, finalmente, después de un largo recorrido, llegó a la Argentina un par de años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo digo, vos como autor y como profesional de la mente, de alguna manera, seguramente habrás reflexionado a propósito de la capacidad de sobrevivir de una persona que vio delante de sus ojos cómo se llevan de repente a sus padres al exterminio, o a sus hermanos, a su hermano en este caso, y así todo poder continuar adelante. Yo muchas veces lo pienso en términos más locales, digo, bueno, en el caso nuestro, lo más cercano que hemos tenido es la Guerra de Malvinas, y hay un número que es muy impresionante, que es que la misma cantidad de chicos que murieron combatiendo, murieron después suicidándose.
o incluso un poco más. Así es. Más de 600. Así es. Bien. Un dato atroz. Es un dato atroz. Es un dato atroz, una cosa conmovedora además, porque decís, es increíble, te salvaste, pudiste volver, y una vez que volviste te quitaste la vida. Eh, ¿cómo se piensa la psicología de una persona como Moisés Borovitz, que pudo atravesar ese infierno y lo vino a contar? ¿Por qué? ¿Cómo hizo? Bueno, en principio no hay respuesta para eso. Son respuestas individuales y por ahí uno puede arrimar, conociendo al personaje, arrimar alguna hipótesis, pero siempre hay un fondo de misterio absoluto en la condición humana. Hay una paciente cuya madre estuvo en Auschwitz y le decía que Dios nunca te dé todo lo que sos capaz de soportar. Y realmente yo creo que el ser humano tiene una capacidad de resiliencia descomunal. Lo que pasa es que uno no se entera porque en general y afortunadamente la vida no te pone en situaciones extremas. Es cierto que vos recordabas que algunos no tienen esa capacidad. Los suicidados de la guerra de Malvinas, por ejemplo. Y ahí uno puede empezar a enhebrar algún tipo de hipótesis sociológicas, políticas, además de lo que sería la variable psicológica individual. Yo creo que entrar por la puerta de atrás a la Argentina de chicos, desprecio, indiferencia de la sociedad, y después encontrarse que no había estructuras de contención humanas, profesionales, seguramente ha sido devastador. En el caso de los sobrevivientes, yo establezco ahí en general una primera diferencia, y es sobrevivientes que entraron de adolescentes a los campos tuvieron mejor pronóstico que los que entraron con hijos, con una vida armada. Ahí los duelos fueron arrasadores. En un joven está todo el ímpetu, toda la esperanza, que a veces, como en este caso, pueden más o han podido más que lo que nosotros llamamos la pulsión de muerte, ¿no? La tendencia autodestructiva, que ante la crueldad absoluta se potencia y se vuelca hacia afuera o hacia adentro. En estos jóvenes que yo he conocido, Moisés y otros sobrevivientes, no he notado una particular tendencia autoagresiva ni heteroagresiva, ni hacia la crueldad exterior. Y bueno, supongo que una de las diferencias es la edad. Él entró a los 13 y salió a los 18. La otra es que las instituciones de la colectividad han funcionado como familias sustitutas. Y si bien no se hablaba en aquellos años, como se empezó a hablar después, mucho después, había algo ahí de familia ampliada, que no sé si otras víctimas de dramas, de guerras, han tenido ese lugar. Pensaba, por ejemplo, en mi madre, que quedó huérfana a los 12 años. Su papá era de Damasco y su mamá de Constantinopla. Y estaba acá en Argentina, y era la mayor, con 12 años, era la mayor de 7 hermanos. Y las instituciones de la colectividad la ampararon. Le buscaron una casa en Ciudadela, una familia que la cobijó, y ahí mi mamá fue una persona bastante vital, yo diría muy vital, con un gran sentido del humor, le gustaba el deporte, fue una dirigente de la organización sionista femenina, argentina, tuvo una potencia social, y yo creo que ahí fue clave el lugar de las instituciones. Y me parece que con Moisés eso funcionó. Además, como te decía, de que es un hombre
muy fuerte. Hasta hoy es un hombre de temperamento, de carácter, sabe lo que quiere, se planta, a pesar de su minusvalía física, se planta con los hijos, conmigo, cuando quiere algo. Así que me parece que esa determinación... Mira, me estoy acordando ahora de una de las tantas historias, pero impresionantes, que habla de esto, el día que a él lo habían seleccionado para matarlo. Estaban haciendo las dos filas, derecha los que se salvaban, izquierda los que iban a ser asesinados, y él tenía un turbante en la cabeza por una infección que se le había hecho, un turbante de papel higiénico, una cosa muy precaria, patética, que le habían puesto en la supuesta enfermería. Y cuando él se da cuenta de que va hacia la muerte, se saca el turbante y le dice: hay un error conmigo, yo estoy en perfecto estado de salud. Entonces el Lagerfeuer lo mira y le dice: a ver, demuéstremelo. Y él se pone a correr hasta el borde de la barraca, va y viene, lo cual equivalía a un tiro por la espalda. O sea, era una muestra de insolencia, de rebeldía inaudita. Y se ve que al tipo le gustó. Lo miró como, aparentemente, lo que me dice Moisés, me miró como, casi como, no te digo admirándome, dice, pero me miró como diciendo: mirá vos, judío, ¿cómo te animaste a hacer esto? Bueno, pasá de fila. Claro, es una colección, finalmente es una colección de momentos y de instancias que son muy impresionantes. Debería ser lectura obligatoria La profecía del criminal. Si me lo permitís, antes de que nos despidamos, Daniel, quiero hacer por lo menos mención a Pulmón de Manzana, Postales de la Cuarentena. Es un trabajo nuevo que vas a presentar dentro de un par de días. Quiero que si podés, un breve comentario y de paso comprometerte para que hablemos sobre el libro después de que yo haya podido leerlo, para poder desarrollarlo mejor. Pero Pulmón de Manzana, Postales de la Cuarentena, y Daniel Israelit vuelve a las letras. Sí, sí. Es un grupo de relatos breves, bajo la forma de la crónica, sobre situaciones a las que asistí de manera directa o que me fueron referidas, de estas que creó la cuarentena. Me refiero a esas situaciones de máxima tensión entre lo que uno debe hacer y lo que teme hacer, visitar a un familiar internado o no visitarlo, exponerme y exponer a mi familia, acompañar a este amigo que está grave. Bueno, ese tipo de tensiones, que en la medicina fueron pan de todos los días, y en las familias todos habrán vivido alguna situación así, más otras risueñas que se dieron alrededor de un espacio físico y metafórico, como es un pulmón de manzana, muy agitado en los tiempos del aislamiento, donde uno veía los balcones, si tenía esa posibilidad o esa suerte de tener un pulmón allí, ver los balcones y la vida que pasaba por ellos, los aplausos de las 9 de la noche, los que se enfermaban y dejaban de estar en el pulmón, los que vivían solos, los que establecían algún tipo de contacto visual. Bueno, el pulmón ha tenido una vida intensa, con ese valor dual que tiene, ¿no? El lugar por donde respirábamos nosotros, que se podía enfermar, y el lugar por donde respiraban las ciudades, que eran esos pulmones de manzana. Esos son los cuentos, más de 20 cuentos cortos, que tratan de plantear una pequeña memoria sobre esto que pasó y que no terminó de pasar. Entiendo. El libro se presenta en Hasta Trilce, que es un bar. Sí, bar y teatro. Exactamente. Claro. Bar, teatro y editorial. Si bien es de pacto de lectura el libro, pero se presenta en otra editorial que está en la calle Massa,
no me acuerdo si al 1700, ahí en el barrio de Sí, Almagro, abajo. es Almagro, sí, entre Almagro y Boedo. En Alta Trilce hemos ido a ver teatro, pero más sobre la fecha lo vamos a recordar. Así que sí, es inminente. Y te agradezco mucho, Diego, que lo hayas mencionado. No, por favor. Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de presentar este libro. Bien, así que seguramente vamos a poder primero leerlo, que es una costumbre que tenemos aquí en el programa. Cuando hablamos de libros, primero los leemos. Una cosa se nos ocurrió. Sí. ¿Viste? Sí. No. Sí, tenemos esa costumbre. Los leemos primero, después hablamos con los autores. Vicios, va. Así que seguramente después del 11, que me parece que se hace la presentación, vamos a estar conversando. Daniel, te mando un abrazo muy grande, te agradezco muchísimo todo esto y te comprometo a que sigamos dialogando. Por supuesto, muchas gracias a vos. Y me parece una sana costumbre que lean los libros, no como cuando íbamos con Moisés a distintos lugares que leían la contratapa y se notaba. Claro. Te mando un abrazo. Uno grande. El doctor Daniel Israelit.